Hel, diosa reina del infierno nórdico. Ella es Hel, la última de 3 hijos que Loki engendró con Angrboda, una gigante hechicera de la mitología nórdica, hermana de Fenrir, un gigantesco lobo aterrorizante, y Jormungandr, también llamada la serpiente de Midgard, quien era un espantoso monstruo masculino. Cuando los dioses descubrieron que estos 3 hijos habían sido traídos a la tierra de Jotunheim y habían nacido en una cueva oscura en tinieblas, inmediatamente Odín y otros dioses de alto rango habían oído terribles profecías acerca de los 3 hermanos y decidieron hacer algo al respecto antes de que pudieran causar demasiados problemas. En parte debido a la naturaleza de la madre de los niños y peor por la naturaleza de su padre. Hel tiene al dios Loki como padre y a la gigante hechicera Angrboda como madre. Cuenta la leyenda que cuando se enteraron de estos seres malignos engendrados por tan terribles padres, se dice que Odín envió a los dioses a recoger a los niños y traérselos. A su llegada, Odín lanzó a Jormungandr al mar profundo que yace alrededor de todas las tierras y encerraron a Fenrir en cadenas inquebrantables. En cambio, a Hel, su aspecto físico es tan terrible que asustó a Odín y a los demás dioses. Su cuerpo estaba dividido en 2 partes. Su mitad derecha poseía una envidiable hermosura, mientras su mitad izquierda era un espantoso cadáver en estado de putrefacción, con un olor verdaderamente repugnante. Ella es terrorífica en apariencia, negra, oscura en color, normalmente desnuda, adornada con varias cabezas o brazos o cadáveres de niños, sus labios empapados con sangre. Hechiza el campo de batalla o campo de cremación y se sienta en los cadáveres, y en razón de ello decidieron confinarla en el Helheim, el mundo más oscuro y profundo, siendo designada diosa de los muertos, dominio que el propio Odín le concedió el poder sobre los 9 mundos. La vida en el reino de Hel. Se cuenta que la diosa Hel también tenía poder sobre los muertos, excepto sobre aquellos escogidos caídos en batalla, que eran recompensados por Odín con el Valhalla, y todos los que hayan muerto en tierra firme, excepto mujeres y ahogados en el mar. Los enfermos y viejos que forman parte de la llamada muerte de paja eran aquellos que morían por vejez o enfermedad. Los llamaban así porque las camas que en ese tiempo existían eran hechas de paja. Pero también llegaban allí otros, como el mismísimo dios Herón, enviado por los Aesir a Helheim, para intentar que su reina Hela devuelva a Balder a Asgard. Para presentarse a la diosa Hel, tuvo que cabalgar sobre el caballo de Odín Sleipnir durante 9 largas noches, y así poder llegar a la entrada del reino, situada más allá del río Yggdrasil. Nacido del manantial Jelgelmir y Niflheim, el río Yggdrasil fluía a través de los 9 mundos y se elevaba por el abismo de Ginnungagap.
también se dice que el abismo Ginnungagap era otra forma de llamar al infierno. En Elein, el río Yggdrasil recorre cercano a las puertas del inframundo, actuando como límite. Yggdrasil es también el nombre de la roca a la cual Fenris es encadenado. En cuanto al propio río, cuenta la leyenda que era frío como el hielo y que su corriente era atravesada por filosos puñales y cuchillos. Debían continuar su camino hasta alcanzar las puertas de Elein, custodiadas por un feroz perro guardián llamado Garm. Garm vivía en la oscura cueva Genipa y la única forma de amansarlo era ofreciéndole un pastel de Hel. Según la leyenda, estos pasteles siempre estaban a disposición de aquellos que habían dado pan a los necesitados en vida. La única forma de cruzar este río era por Yggdrasil, un puente de cristal con las bóvedas cubiertas de oro y que se sostenía pendiendo de un solo cabello. El eterno guardián del puente era la esquelética doncella Modgu. Para poder atravesarlo, los espíritus deben pagar a Modgu un peaje en sangre. Con el objetivo de poder cruzar el puente, los espíritus hacían uso de los carruajes y caballos que habían sido quemados en la hoguera funeraria, junto con sus propios cadáveres. Además, los muertos llevaban siempre puestos los zapatos de Hel, un resistente calzado diseñado especialmente para proteger los pies de los muertos en su viaje a lo largo del duro camino que conducía hasta Elein. Los puros e inocentes y aquellos que habían sido bondadosos y compasivos en vida eran tratados con amabilidad en Elein, y podría decirse que incluso disfrutaban de cierta oscura felicidad. Sin embargo, los hombres y mujeres del norte preferían vivir y morir como guerreros y unirse a los escogidos héroes de Odín en el Valhalla, reservados a los caídos en combate. En cuanto a los muertos considerados impuros, como adúlteros, asesinos y los que rompían sus promesas, sus espíritus eran desterrados al Nastro. El Nastron albergaba una cueva con serpientes y ríos de venenos fríos como el hielo. Desde aquí el manantial Bergelmir arrastraba a los muertos hasta el Niflheim, donde el dragón Ninhugor roía continuamente las raíces del gran árbol de la vida Yggdrasil. El dragón supuestamente interrumpía entonces su tarea para masticar los cuerpos de los infortunados e impuros difuntos que caían en el manantial. Después de atravesar las puertas de Elein, envueltos en el frío y la oscuridad, los muertos podían escuchar ciertos sonidos: el rumor del manantial Belhermir y de los ríos que atravesaban a Elein, y el crujido de los glaciares que recorrían Elivagar. Entre los ríos de Elein estaban el Leipter, donde se realizaban solemnes juramentos, y el Slip, cuyas aguas albergaban espadas y cuchillos filosos. Elein disponía de diferentes estancias para los diversos tipos de difuntos que llegaban al reino. Entre los que iban a Elein tras su muerte estaban los criminales, los perjuros, los que tuvieron la mala suerte de morir antes de tener la oportunidad de derramar sangre
y los que murieron a causa de la vejez o la enfermedad. Para todos hay un lugar. El gran salón de la diosa Hel recibía el nombre del Vidner, que significa miseria. De él se decía que su plato era el hambre, su cuchillo era la avaricia, su sirvienta la desidia, su criada la pereza, su lecho la aflicción, su puerta la ruina y sus cortinas la discordia. Una famosa traducción de Sameum describe el reino de Hel así. Un salón se alza lejos del sol en Nastrum. Sus puertas miran al norte. Gotas de veneno se filtran por sus aberturas. Entrelazado se encuentra este salón con cuerpos de serpientes. Ella les vio ahí vadear los viscosos ríos, hombres sedientos de sangre y perjuros, y aquellos que cautivan los oídos de la esposa de otro. Allí sorben Idhur, los cadáveres de los difuntos. La cosecha de los muertos. Se creía especialmente que eran los difuntos quienes viajaban a Elein, pero dice la leyenda que en ocasiones la propia diosa asistía a cosechar a los muertos, cabalgando en su blanco corcel de 3 patas. De manera similar, en otros mitos europeos, se cuenta que la muerte viaja de un lugar a otro montada en un caballo blanco. Incluso en la mitología cristiana, la muerte cabalga un pálido caballo bajo la forma de uno de los 4 jinetes del Apocalipsis. En las épocas de hambruna o epidemias de peste, en las que los habitantes de un cierto lugar morían en grandes números, sobreviviendo apenas solo unos pocos, cuentan las leyendas que Hel utilizaba un rastrillo para cosechar a los muertos, mientras que en los casos en los que las poblaciones enteras perecían, los recogía empleando una escoba. Los nórdicos también creían en el retorno de los muertos como fantasma por diversas razones. En la mayor parte de estos casos, se creía que los difuntos regresaban para transmitir ciertos mensajes. Existía también entre los nórdicos la creencia habitual de que las alegrías y desgracias de los vivos ejercían su influencia en los muertos. Un ejemplo muy preciso de esta creencia es la famosa La balada de Agger y Elsa. Nos ofrece un ejemplo de cómo un amante difunto podía regresar como un fantasma para pedir a su amada que dejara de llorarle. Escucha ahora, mi buen señor Agger, novio más querido.
Todo lo que anhelo es saber cómo te va en ese lugar solitario, tu tumba. Cada vez que tú te alegras y estás feliz en tu espíritu, las grietas de mi tumba solitaria se cubren de hojas de rosas. Pero cada vez que tú, amor mío, tú lloras y derramas lágrimas salobres, las grietas de mi tumba solitaria se llenan de negra y abominable sangre. De este modo, el reino de Hel y sus habitantes seguían ejerciendo su influencia en el mundo de los vivos. La diosa infernal y sus dominios aún perduran al día de hoy en la memoria de las leyendas nórdicas. Hel era la encargada en el reino malo de los muertos sin honor. Una vida eterna, un juicio divino, el cielo y el infierno. En la antigüedad, los seres humanos creían en un supramundo para los vivos y en un inframundo para los muertos. Una idea que conocemos de numerosas culturas, los griegos denominaban Hades a ese lugar. En la mitología nórdica reinaba Hela, la diosa de los muertos en su Elein. Posteriormente el término infierno se derivó probablemente de su nombre. En cambio, los vikingos caídos en combate podían vivir en el Valhalla, un lugar paradisíaco para guerreros. También los romanos imaginaron un oscuro y profundo lugar, se llamaba Orcus. Los mayas denominaban Xibalbá al inframundo, el lugar del miedo. Con las religiones globales quedó establecida la idea del más allá. El cristianismo y el islam parten de la base de que existe un paraíso o un cielo y una vida en el más allá. En el judaísmo imperan dos opiniones: una parte inmortal del alma que continúa viviendo después de la muerte y que regresa a Dios. Los judíos ortodoxos, en cambio, creen en la resurrección. No incineran a sus fallecidos, pues para ellos es sagrada la paz de los muertos. Los budistas y los hinduistas creen en millones de renacimientos, tal vez incluso como animal o planta. Solo el final de la transmigración de las almas en el nirvana interrumpen y dan fin a ese ciclo. Para finalizar, podemos decir que los dioses nórdicos se consideran personajes mitológicos y la mitología nórdica conlleva leyendas y creencias precristianas. En la mitología nórdica había más de 7 dioses y diosas nórdicos, las cuales los más importantes y nombrados son Odín, rey de los dioses Aesir; Thor, el leal defensor de Asgard; Loki, el dios embaucador; y Hel, la gobernante de los infiernos.